¿Entendido? Bueno, después de este un poquito ruido que está viniendo, ahora tengo silencio y puedo contarles un poquito de qué va este curso. Podemos contarle con Claudia porque trabajamos juntos, yo coordino y ella me asiste, pero también muchas veces vamos a la par. Hola a todos. Y bueno, básicamente es un entrenamiento para poder escribir, ¿no es cierto? Como dicen en la propaganda, en la promoción. Pero lo que hacemos, lo que buscamos, es no llevarlos a cada uno de ustedes a un modelo de escritura ya formada, sino que cada uno pueda ir reconociendo la manera que escribe y viendo dónde puede aplicar algunos recursos que mejoran su escrito. Básicamente es un trabajo de reconocimiento de la propia escritura y de ver en dónde justamente se traban algunos escritos. Muchas veces yo me pregunté, y entre menos con otras personas que también enseñaban a escribir, a personas adultas o daban talleres, nos preguntábamos si es posible modificar la manera de escribir de personas que tienen formadas una manera de expresarse, ¿no es cierto? Y nos dimos cuenta de que no es fácil, pero sí es posible si partimos de, como les decía, que cada uno escriba, de que cada uno pueda observar qué está pasando y mejorando su texto. Nosotros no es que de entrada les vamos a llevar a que escriban, a que escriban bien o que puedan reconocer. Lo que vamos a hacer, todo lo que está pasando en la escritura. Lo que hacemos, o lo que venimos haciendo, es dividir todo el proceso de la escritura, todo el proceso que va desde que nace una idea o decidimos escribir sobre un recuerdo o una situación, una idea, desde que nace esa idea, cómo se va formulando, cómo se va articulando, cómo se va construyendo en la mente, cómo aparece en el papel, cómo la vamos reconociendo, cómo la vamos modificando, cómo la vamos trabajando hasta llegar a mejores textos. Y ese es un proceso, no es sentarse solamente y escribir. Sentarse, escribir, leer, compartir, escuchar lo que nos dicen. Y hasta que cada uno no puede ver lo que está pasando en su texto, es difícil que lo pueda modificar. Entonces, como les decía, trabajamos con la idea de un proceso, ¿no? En la primera parte del entrenamiento, de este primer cuatrimestre, lo que hacemos es básicamente deconstruir la manera en que cada uno escribe. ¿Qué quiero decir cuando decimos deconstruir? Que les vamos pasando ejercicios muy, muy simples, y les pedimos que escriban, no acá, sino en su casa, en un horario que ahora les voy a explicar, y después los leemos y vamos viendo qué funciona, qué no funciona. Muchas veces, escritos de muchos participantes del taller, que dicen, no, me salió muy mal, no dice nada, está mal, lo leen y tiene una fuerza bárbara. Y otras veces también pasa lo contrario, ¿no? Que algunas personas dicen, ay, me quedó bárbaro, divino, está todo expresado y lo leemos y encontramos que tiene algunos problemas por otros aspectos que la persona que lo escribió no se da cuenta. Entonces, bueno, también ahí opera también el grupo, que opera como interlocutor de los textos, ¿no es cierto? Que nos sirve de referente para saber o para revalorizar lo que estamos escribiendo o también para mostrarnos cosas que no nos damos cuenta, que a veces hay saltos, que a veces hay datos que no cierran, que a veces hay información que solamente el autor lo tiene y el lector no se da cuenta. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el trabajo en grupo, ¿no es cierto? Nosotros lo que les vamos a pedir a todos ustedes, básicamente, es que además a quienes participan en el curso, ¿no? Que además de asistir al curso, se fijen un horario de una hora y media por semana, para poder hacer tareas que les damos, consignas que les damos, ejercicios que les damos,
cada clase. Y ese es, por un lado, es un espacio de tiempo, ¿no es cierto? Pero también les pedimos que sea un espacio que estén solos, que puedan estar sin la interferencia de la familia, olvidándose de que tienen que pagar una cuenta o que después tienen que solucionar un problema. Un espacio en el cual se puedan concentrar básicamente en lo que quieran escribir. ¿Por qué? Porque ese espacio externo, ese espacio de tiempo, ese espacio de lugar, instaura dentro de cada uno y jerarquiza el espacio de la escritura. A veces es cierto, a veces viene la inspiración, y la inspiración es más fuerte que nosotros y arrasa, y nos obliga a parar lo que estamos haciendo y anotar o escribir. Pero cuando queremos, desde deseos, desde proyectos que pueden estar llamándonos, queremos escribir, tenemos que encontrar una metodología. Y básicamente es encontrar en principio un tiempo, encontrar un espacio mental, un espacio de tranquilidad, y empezar a trabajar, ¿no es cierto? Después, en todos los encuentros, como yo decía que vamos viendo todo un proceso, les pasamos una parte de teórica. Teórica no significa solamente que hacemos una disquisición sobre el tema, sino que analizamos las problemáticas más comunes que se dan en esa etapa del proceso en la cual estemos trabajando, y les damos algunos elementos para que tengan en cuenta y los vayan incorporando. Y después, obviamente, en el ejercicio que le damos de una semana para la otra, se va poniendo de manifiesto, ¿cierto? Cómo actúa o cómo opera ese aspecto que estamos viendo. De entrada, parece que escribir fuera muy fácil, y es cierto, es fácil una vez que uno empieza a ganar confianza, una vez que uno empieza a permitirse equivocarse. Es más fácil cuando uno empieza a admitir que bueno, que puede tomar notas, que puede hacer un borrador, que puede corregirlo, que puede hacer otra versión, que le puede ir incorporando al texto mejorías, y ahí es cuando empieza a aparecer lo lindo de la escritura. Si alguno de ustedes piensa que los escritos que leen fueron escritos así, de una sentada, como decimos, y no hubo trabajo por debajo, quizás no sepan de que todos los escritores trabajamos los textos mucho antes de mostrarlos. Muchos los trabajamos solos, muchos los trabajamos con amigos o personas que nos hacen de referentes y nos dicen, mira, acá no se entiende tal parte, o incluso muchos escritores muy conocidos también sus escritos son muy mejorados por sus editores, personas que le ponen la editorial, que les hace ver en qué lugares el texto hace agua, o se pierde, o se queda, o le falta algún remate, etc. Entonces lo que estamos también transmitiéndoles en estos encuentros es la idea de escribir como trabajo sobre el texto, no solamente de escuchar a la inspiración, sino también permitirnos dialogar un poco con lo que vamos escribiendo, con lo que vamos viendo, e ir mejorándolo. De alguna manera, la escritura tiene la ventaja de que uno no solamente puede corregir lo que ya dijo, sino también tiene la ventaja de que, como es un poquito más lenta que el habla, y bastante más observable que el habla, uno puede ir mejorándola hasta mostrar la mejor versión de lo que quiere contar. Y después, en el segundo cuatrimestre, ya trabajamos con mucho más libertad, porque ya vimos los elementos fundamentales que consideramos fundamentales para este curso, y ya cada uno empieza como a tomar un poco más de vuelo en las cosas que quiere escribir. ¿Se me escucha bien? Tengo de vuelta un ruido de fondo. ¿Se me escucha bien lo que estoy diciendo? ¿O no? Ok. Son grupos que rondan entre las 10, 12 personas que asisten.
son grupos en los cuales todos nos comprometemos en principio a cierta confidencialidad. Quiere decir que si de repente alguien hace un ejercicio y lo comparte con los compañeros no van a estar reenviándolo a personas ajenas del grupo lo que reciben, ¿no? O también que tampoco van a comentar con otras personas que otro compañero escribió tal cosa. Buscamos ese pedido de silencio, básicamente porque estamos ensayando, estamos también abriéndonos. Y muchas veces los escritos que hacemos reflejan aspectos nuestros que no sabemos si queremos compartirlo públicamente con personas que no conocemos. Entonces, esa parte, ese aspecto de la confianza que vamos dando entre los compañeros, es algo a respetar mucho, mucho. Acá, Armando tiene todo lo... Ahí está. Es algo que insistimos mucho de no compartir, ¿no es cierto? Como personas ajenas al grupo. Y también otra cosa que también pedimos a las personas que participan, es que así como les pedimos que tengan un espacio de tiempo, que tengan un lugar de trabajo para poder estar solos, también les pedimos que no cuenten demasiado lo que están haciendo. Porque eso me lo contaba. Alguien tiene el micrófono abierto y bueno, que no cuenten demasiado ni a sus parejas, ni a su familia, ni a sus amigos lo que están haciendo, porque estamos haciendo, aunque parezca sencillo, un trabajo muy delicado que es escucharnos a nosotros mismos. Y muchas veces cuando de repente yo le digo a alguien, mira, estoy escribiendo un cuento, y pasa una semana o un mes y la ve, me dice, che, ¿cómo va el cuento? Yo por ahí no lo terminé. Muchas veces se me desplaza mi deseo de hacerlo con la expectativa que generé. La expectativa que puedo generar en otras personas no es buena en el momento de la creatividad. El momento de la creatividad es un diálogo básicamente conmigo mismo, con lo que quiero decir, con lo que quiero expresar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, poquito a poco, con estos y otras pautas que les vamos dando, los vamos introduciendo en lo que sería una manera de escribir un poquito más, ¿cómo llamarlo? No digo literaria, no digo profesional, no digo seria, un poquito más cuidada, menos llevada por la inspiración, sino más llevada. Es más manejable para estacionar. Alguien tiene el micrófono abierto y una escritura menos llevada por la inspiración quizás, o llevada por la inspiración, pero también mucho más cuidada, mucho más respetada. También otra cosa que hacemos a lo largo del año, en cada encuentro, es ir leyendo los trabajos, ¿cierto? Por lo general, nosotros vamos a encontrar los miércoles y pedimos que el día lunes de la semana siguiente nos empiecen a mandar escritos a Claudia y a mí. Alguien tiene que nos empiecen a mandar lo que van escribiendo. Claudia y yo los vamos leyendo, vamos analizándolo, a veces comentamos qué está pasando con algún texto, con un escrito. A veces cuando da el tiempo lo devolvemos también por mail y le damos la posibilidad de que el alumno pueda también verlo y antes del encuentro poderlo mejorar o introducir los cambios. Y si no da el tiempo, lo leemos en el encuentro, yo lo pongo en pantalla, el texto, lo compartimos con todos y vamos analizándolo, primero si dice lo que el autor quiere decir, si el texto tiene fluidez, si el texto se queda, si se va por las ramas, Y también ahí también ocurre un fenómeno bastante interesante, que es que poco a poco los compañeros, que también son personas que están buscando aprender a escribir, nos ayudan a dejar aflorar trabas que tenemos al escribir. A veces una persona cuenta algo que le pasa y no nos damos cuenta que nos pasaba lo mismo que a esa persona, ¿no es cierto? Y después también corregimos un poco. Cuando decimos corregimos, no queremos decir que esté mal. Somos muy cuidadosos con eso porque pensamos que nada está mal. Pensamos que, bueno, que todo es mejorable. O que quizás no se adecua al mensaje que queremos transmitir.
cuando decimos que esta consigna tan básica que nada está mal, también lo que queremos ayudarlos es a permitirse equivocarse, a permitirse probar, largar, expresar. Porque no siempre lo que queremos decir sale de primera expresión. A veces tenemos que trabajarlo. Y explicamos también un poco por qué ocurre eso, por qué muchas veces en la escritura ocurre eso. En principio, básicamente, porque muchas veces queremos expresar no solamente ideas o momentos que recordamos, sino también ideas que están por debajo de esos recuerdos que trascienden la expresión verbal, o que están internamente sin haber sido puesto en palabras por cada uno. Conviven en las estructuras profundas de nuestra mente sin formulación verbal. Y entonces, al empezar a aparecer, muchas veces el texto no traduce lo que está por debajo de lo que queremos decir. No es un taller literario, por más que buscamos la mejor expresión escrita, por más que algunos de ustedes eligen escribir alguna ficción, por más que algunos de ustedes tengan aspiraciones literarias. Es básicamente un taller, primero que nada, de aprender a poder expresar. También no soy ingenuo para pensar que puedo descartar totalmente lo literario. Lo que sí estamos buscando es justamente que los que estamos expresando cada uno, lo que estamos pudiendo sacar de adentro en palabras, pueda también crear una forma original, una manera de decirlo original, una manera de contarlo, que va a ser la voz con la cual van a seguir trabajando el día que este taller se acabe. Encontrar una manera de poder escribir lo que quieren escribir. Después hay, bueno, otros pequeños detalles de la dinámica del grupo que básicamente se van dando y nunca son iguales, porque a veces aparecen situaciones que no teníamos previstos, o textos que nos presentan problemáticas o maneras de entender lo que no son las que tenemos habitualmente, y nos adaptamos ahí y las vamos resolviendo de la mejor manera que podemos, tanto los coordinadores como también ustedes, ¿sí? Y también es cierto de que, si bien hay normas de sintaxis, de redacción, hay criterios a seguir, todo texto presenta la oportunidad de crear algo nuevo. Y muchas veces algo que rompe todos los esquemas habituales de contarlo, de narración o de escritura, crea en sí mismo una nueva instancia que es rica. Mucho más ahora que se ha quebrado la noción de género, no solamente de género sexual, también de género literario, ¿no? De repente en un ensayo puede haber partes contadas como si fuera una narrativa, puede incorporarse la narrativa, cierto estilo que viene de la novela, mismo a los ensayos. También en muchos relatos biográficos también se admite con mucho más naturalidad que haya la reflexión. También muchos textos, incluso son de prosa, pueden incluir una parte con poesía, etcétera, etcétera. Hay como que la noción de género se ha quebrado. Por eso vamos a hablar a lo largo de estos encuentros de escritos. No vamos a centrarnos nada más en las categorías habituales. Y después también otra cosa que aprendimos a lo largo de los años en estos talleres, que Claudia los viene haciendo también hace unos años y yo hace ya como cerca de 30 años, es que cada alumno, cada persona tiene una manera muy particular de escribir y que no podemos bajo ningún concepto llevarlos a un modelo establecido. Tenemos que entender cuál es la manera con que formula el lenguaje, con que piensa, con que se expresa, y a partir de ahí ayudarlo a poder sacar el mejor provecho de la escritura. Y esto, si bien hay, como les decía, si bien hay reglas gramaticales y hay criterios, es empezar a
a escuchar el texto, lo que dice cada texto. Por eso es que, si bien hay un curso que es el que damos, también hay 10 o 15 cursos que cada uno va construyendo en su mente, en su manera de escribir. A ver qué me estoy olvidando de decir también. Me estoy olvidando de algo básico antes de preguntar a cada uno qué es lo que está buscando, Claudia. Algo sobre la modalidad del trabajo, que siempre hay una charla inicial, un pequeño momento de intercambio semanal, después se pasa al momento de la lectura de trabajos propiamente dicha, compartiendo la pantalla, como decía Juan Carlos, y donde es muy rica la intervención de todos los participantes. Ahí se juega también lo que significa escuchar el texto en voz alta, a la vez que lo leemos, porque es como que a través, digamos, los dos canales se complementan. Nosotros sabemos que la prosa también tiene cierta música, cierta cadencia, entonces al leer los textos en voz alta es fácil detectar si fluye, si es armónica esa prosa, o si la lectura justamente resulta entrecortada por horas, o porque las oraciones son muy cortas, o porque son muy largas, o porque hay problemas que resolver. Y bueno, después generalmente hay un momento así de exposición teórica, pero que está siempre muy centrado en el proceso, como decía Juan Carlos, en un proceso que tiene mucho que ver con el trabajar sobre uno mismo en otros aspectos de la vida. Una de las cosas más lindas que nos pasa a los que hemos pasado por esta experiencia, por esta formación, es darnos cuenta que a medida que vamos pasando de versión en versión en un texto, nosotros también vamos cambiando en el proceso, va cambiando nuestra mirada, algo va cambiando internamente, no solo en esa materialidad que es el lenguaje en el que se plasman las ideas, las emociones, los recuerdos o lo que fuere. Tan es así que hay momentos en los que uno llega a una versión ya trabajado, ya avanzado, y se sorprende de lo que logra, porque el texto inclusive va un poco más allá o llega a decir un poco más que aquello que nos habíamos propuesto expresar en un primer momento. Porque bueno, el lenguaje tiene eso, ¿no? Es como una arcilla que la vamos modelando. Así que bueno, algunas de las pautas y de las exposiciones teóricas tienen que ver con eso, con el trabajo de ese proceso, con mucho, mucho de autoconocimiento. Por eso Juanca insiste tanto en darnos, en bloquear, digamos, ese espacio externo e interno en la agenda, digamos, en el ámbito físico, para poder entrar en esos otros mundos, ¿no? Y tomarnos la escritura en serio, que no quiere decir con solemnidad, al contrario, es un espacio muy libre, muy lúdico, cuando a veces se traba, y a todos nos pasa, que las cosas se bloquean, o que uno hace una primera puesta en palabras y dice, pero esto no es lo que yo quería, bueno, eso se comparte, y el valor enorme del grupo, que suele también desarrollar así como una sinergia, como una intimidad, está justamente en compartir, ¿no? Estas experiencias y esas resonancias. También, antes de cerrar esta primera parte de la presentación de la formación, me di cuenta ahora que te escuchaba a vos, Claudia, que le estábamos hablando de las partes más visibles del proceso. También hay partes que no son visibles, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, una que trabajamos mucho y que le damos mucho hincapié es a quién nos estamos dirigiendo cuando escribimos, a quién tenemos en mente como interlocutor interno. Cuando yo empecé a trabajar me di cuenta que tenía a una maestra de tercer grado mirándome, corrigiéndome mis trabajos. Después me di cuenta que tenía a personas que escribían muy bien y que escribían tan bien, y yo los admiraba tanto que los tenía como que quería ser como ellos. Y después, bueno, hasta que no me pude liberar un poco de esos interlocutores internos y empezar a crear un interlocutor interno bueno, aceptador, que me apoyaba, que me permitía sacar, tenía mis buenos bloqueos. Lo estuve durante muchos años, hasta, les diría,
desde los 15 que empecé, 16, los tuve hasta los 30, 35 más o menos. Me largué a escribir con más libertad o con más autorreferencialidad o como se dice, con más contacto conmigo mismo y con menos con el que dirán, ¿cierto? Es interlocutor interno. Y otro aspecto que también que no es visible, pero que aparece en los escritos, es que el hecho de escribir muchas veces inhibe un poco, porque escribir es tan importante, o parece tan importante que uno se pone en la actitud de escribir. Entonces lo que intentamos hacer es bajar un poco esa exigencia y bueno, empezar a hablarnos, empezar a contar, empezar a informar, articular distintos verbos, distintas actitudes, distintos modos ante la escritura que bajan el nivel de exigencia, ¿no? al escribir. Y también hay otra cuestión que no podemos manejar, pero que se va dando, que es lo que se llamaría la trama grupal. De repente, después de 1 o 2 meses que empezamos a mostrar nuestros pininos y a exponernos y a confiar y a conocernos, se empiezan a establecer vínculos entre nosotros, vínculos de afecto, de compañerismo, de cariño, de identificación, de comprensión. Y no me pregunten cómo opera, pero creo que esa trama grupal que se empieza a armar empieza a tomar el lugar del interlocutor interno, ¿cierto? Que empezamos a escribir teniendo en cuenta a los compañeros y la actitud aceptadora de los compañeros, la actitud solidaria de los compañeros, la actitud buscadora de los compañeros, y ahí el curso empieza como a volverse un acompañante o una mirada acompañante en ese proceso que cada uno va a hacer solo. Lo más importante no es el espacio de los miércoles de 7 a 9. Lo más importante es el espacio que van a estar solos, ¿cierto? El espacio que van a escribir. Este es el espacio que van a cargar nafta nada más, o que van a limpiar el parabrisas. Lo bueno de estos encuentros es ese espacio que van a empezar a encontrar cada uno frente a su computadora, frente a su cuaderno, frente a la manera que quiera escribir, ¿cierto? Bueno, básicamente estos son los lineamientos, entre comillas, teóricos o la dinámica del grupo. Antes de seguir contándoles cómo es y entrando en detalles, quizás nos convendría que cada uno muy brevemente, que se tome 2 o 3 minutos, y nos comente cómo es su relación con la escritura, qué está buscando, qué espera encontrar. Y vamos a intentar con Claudia decirles si es posible que lo pueda encontrar y por qué lado pensamos que vamos a poder empezar a ayudarlos, ¿sí? Así que les sugiero que abran los micrófonos, o de a uno o el que quiera hablar, que se tome 1 o 2 minutos y cuente qué es lo que le gustaría, o cuáles son sus trabas, o lo que quiera decir respecto de la escritura, o de lo que lo trajo, o que los convocó de este encuentro. Susi. Bueno, hola a todos. A mí me disparó una amiga muy querida de toda la vida que me devolvió todas las cartas que yo había escrito. Yo me fui joven de Argentina, iba, venía, y de todos los lugares yo le iba escribiendo, en la época que no había WhatsApp ni computadora. Y fue un tesoro tener todo eso. Y junto a eso, en mi última llegada a Buenos Aires en 2019, yo pensé que había me había deshecho de diarios personales que tenía desde la juventud. Y no, los tengo todos. Y me gustó cuando vi esto, me apareció en Instagram y dije, o en Facebook, no sé, porque mi idea es poder escribir mis memorias, pero para la familia, no para editar y que todo el mundo me conozca, sino para... yo soy psicóloga, he trabajado en diversas disciplinas y he pasado algunas veces por constelaciones y todo, y hay tantos huecos en la historia familiar que me gustaría que la próxima generación no los tuviese, pudiese
va a tener otros, pero por lo menos yo le voy a contar una historia. Y bueno, a mí me gusta escribir, tengo la costumbre de escribir diarios y aparte por la forma que tengo de encarar la vida, siempre estoy con algún cuaderno a mano, reflexiones, entonces me es placentero. Mi abuelo era escritor, poeta, mi madre escribía también muy bien, creo que viene algo ahí de línea del lado materno. Eh, Me da placer. No pretendo, como le digo, una cosa a nivel profesional ni nada, sino porque yo todavía no me puse a leer todas las cartas, no me puse a leer todos los diarios, pero bueno, está la frescura de escribir con 15 años, pero yo me imaginaba, bueno, poder compartir, están todos en primera persona, obviamente, los escritos, pero poder compartir o poner detalles de lo que era la época en ese momento, o sea, ir agregando contextos como para que un bisnieto que van a estar volando, decir, uy, antes se tomaba cafecitos en las veredas, o sea, dar todo un marco que eso no lo tengo yo escrito porque no me interesaba escribir eso, así que bueno, por ahí voy. Este año yo tengo varias cosas. No sé si, no tengo el interés de por ahí ponerme a escribirlo ya. Quería ver de qué se trataba el curso. No sé si lo puedo hacer este año, pero supongo que todos los años lo encaran. Entonces puede ser que lo haga este año, dependiendo de los tiempos y todo, y si no, en otro momento. Pero básicamente esa es mi idea. Me da mucho placer. Dijiste dos o tres palabras clave, ¿no es cierto? Una es contextualizar materiales que tenés escritos en diarios y en cartas. Y otra, si estuviéramos en el curso, lo que ya te estaríamos diciendo es que, bueno, que quizás en los diarios uno escribe para sí mismo, se tiene a sí mismo como interlocutor, no escribe para que alguien lo lea, escribe para recordarlo. Y también cuando uno escribe cartas, escribe con un segundo nivel de interlocución, alguien que conoce, que me conoce, y con quien tenemos ciertos códigos y a veces no hay que explicar algunas cosas. Quizás el trabajo que podrías hacer, si te interesa que tu familia u otras generaciones lo puedan entender, y como decías, cambiar el interlocutor y llevar esa información tan rica, que puede estar tan rica porque está rescatada lo que sentías en el momento, a un nivel de escritura que cualquiera que lo toma puede entender en qué contexto se daba y cómo se daba y cómo se articulaba. Yo trabajo mucho también con mis diarios, cada vez que encuentro materiales, cuadernos míos viejos o releo, encuentro ahí inspiración muy profunda, incluso hice ya un libro a partir de diarios que se llama Prosa Caníbal, que actualmente estoy trabajando con 2 diarios, con diario mío y de otra persona entrecruzados. Y sé lo maravilloso que es contar con esas ideas bases, ¿no es cierto? Que están en las cartas, que están en el diario. En cuanto al futuro, es cierto, nunca se sabe qué puede pasar, pero también te cuento que, bueno, de que yo soy un hombre grande también, igual que tu amiga que conocemos, que creo que en principio tengo pensado que este es el último curso que voy a dar. Después va a ser Claudia. Seguramente ella ya está dando también por su lado, pero el curso acá en la fundación, para mí, este curso de formación en escritura expresiva, este año no es mi despedida, pero ya lo vengo masticando, bueno, que después lo vengo dando desde el año 83. Y ya tengo como que algunos años trabajando en esto, y que no es que he aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho de cada uno. Pero bueno, me quiero dedicar básicamente a partir del año que viene a escribir, y básicamente también a disfrutar otros aspectos de la vida, ¿no? Así que, como sea este año conmigo o el año que viene con Claudia, bienvenida, Susi. Bueno, ahora pregunto a los demás, ¿algo de lo que dijo Susi alguien le resonó o le hizo sentir algo muy parecido? ¿Quieres hablar vos, Bruna? Tenés que desmutearte. Sí. Sí, yo tengo muchas cosas en común con ella. Bueno, soy psicóloga, pero ya hace 11 años que trabajo en otra cosa. Pero también me pasó lo del árbol genealógico, esto de que durante estos años murieron gente de mi familia en esta pandemia.
y tuve que revisar un poco el árbol porque en realidad teníamos que hacer una asociación. Y después de ahí empecé a buscar y otras cosas. En mi familia yo no tengo la costumbre de escribir. Yo provengo de una tradición oral. En realidad en mi familia desde que éramos chiquitos el que metabolizaba las narraciones era mi padre. Mi padre era un gran narrador. Yo soy una hija de la madurez de mi padre. Yo nací a los 55 años de mi padre. Y mi madre, obviamente, era 20 años menor. Y él había peleado en la Primera Guerra en Italia. Y recurrió a Europa porque lo llevaba, ¿no? Tuvo 4 años y pico. Después vino a la Argentina y porque tenía un hermano acá, y hizo una vida de bon vivant, trabajaba y después gastaba plata en diversiones. Y fue conociendo el mundo y todas sus vivencias. Yo provengo de toda esa narración. Yo no... Y ahora que estoy más grande, cuando a veces cuento algo de las narraciones con alguien de mi familia, siempre me dice, ay, qué lindo, pero ¿por qué no lo escribí? Porque así yo después lo leo más tranquila. Yo digo, y a mí me da como hasta como cierto prurito, no sé, tengo esa cosa de que la palabra escrita es como más Se congela un más poco crítica o algo así, ¿no? Bruna, se está congelando a veces cuando hablas, pero de alguna Tengo, manera. con esta cosa con la palabra escrita, que quizás para mí es como más, como que como que es más rígida o algo así, me parece, tengo ese como, no termino de aceptar. En general yo escribo porque hago resúmenes, porque anoto ideas, pero no vuelco, a diferencia de Susana, mis sentimientos. Si estuviéramos en el curso, lo primero que te preguntaríamos es si vos querés o no querés adoptar ese lugar de escritura de esa voz en primera persona, de relatos que vos tenés. Sería el primer punto. Yo Sí, creo que querría en algunos casos transmitir aquello que me dijeron. está bien, pero querrías hacerlo por escrito. Yo hace tiempo que siento como esa necesidad, pero no sé cómo, ni cómo por dónde empezar, ni con qué. Eso no te preocupes, pero cuando hablábamos de proceso, lo primero que intentaría limpiar es eso, que vos pasaría del condicional querría al quiero hacerlo, para empezar a abrir ese canal, ese Bueno, espacio, ¿entendés? sí, sí quiero hacerlo. Porque ahí ya depende de vos, no depende de nosotros, y no te queremos Ujú, convencer ni vender nada, ¿sabes? Simplemente acompañarte en esa... eso que vos llamás esa forma tan importante de decir lo que es la escritura, acompañarte a desolemnizarla y a que pueda aparecer tu voz, que es lo ujú, máximo que aspiramos, que aparezca tu voz, tu mejor voz. ¿Cierto? ujú. En todos nosotros, así como cuando vos hablabas, o cuando hablaba Susi, que las dos hablaron muy bien, narraron muy bien lo que querían contar, ¿no es cierto? Bueno, cómo llevar esa narradora de la oralidad a el lenguaje escrito, en el cual no van a estar ustedes presentes hablando, va a haber líneas de izquierda a derecha que alguien va a leer y va a tener que representarse lo que ustedes quisieron decir, ¿no es cierto? Es un pasito más difícil, porque acá, bueno, el lenguaje verbal, y viéndonos es más fácil porque se va adaptando y modificando. Y hace oraciones larguísimas y va y aclara, pero el texto ya empieza a pedir ciertos órdenes, ciertas cosas. Pero primero lo fundamental es querer hacerlo, querer atravesar ese. Ujú, Así que ok. Y también sabiendo que el bagaje de la oralidad que te es familiar, digamos, de esas historias que vos escuchaste contar, también vas a poder llevarlo a la escritura. Obviamente también va a poder hablar un personaje que represente a tu padre o a quien contaba determinada historia familiar. Hay marcas de oralidad también en la escritura, lo más común, los diálogos. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, en el proceso. Pero no hay un divorcio, es cierto, el código es distinto, la escritura no está
esto que tenemos en este momento de la gestualidad, del tono de la voz, hay otras cosas, hay otras maneras de crear esos climas. Y es un hermoso descubrimiento cuando se tiene entre las manos esa materia prima, que evidentemente tanto Susana como vos, Bruna, sienten que ahí hay un legado, que hay como una carga que tiene un valor simbólico y real que no quieren que se pierda. Bueno, es un camino posible. La formación les va a dar herramientas para darle forma a ese legado. También cuando estaba contando al comienzo, olvidé decir algo importante que creo que puede servirles a todos. En los últimos años se ha revalorizado mucho la escritura en primera persona, que no es solamente el uso de la primera persona del singular, sino que es el rescate de experiencias personales y la posibilidad de encontrar en ellas un valor universal, ¿no es cierto? Se ha vuelto a la famosa frase de Tolstoy: pinta tu casa y pintarás el mundo. Bueno, de alguna manera, cuanto más podemos reflejar algo que nos pasó, muchas veces empieza a dejar de ser algo estrictamente personal y se vuelve algo más arquetípico, más arquepocal, más interesante, más representativo. Y en este momento hay una gran algo está emergiendo con mucha fuerza ya desde hace 10 años y ahora cada día más, no solamente en la escritura, también en la pintura y en el cine, esta cosa que parece la palabra rara, que es autorreferencial, ¿cierto? Que partir del autorreferencial, y no para decir qué genio que soy yo, que hice esta tal cosa, ¿no? Es como punto de partida, no es autocelebratorio, es autorreferencial, tomar experiencias que viví y además de contarlas como pueden haber ocurrido, aplicar algunos recursos de la narrativa para contar lo que va por debajo de eso, o lo que hubo por debajo de eso, ¿no es cierto? ¿Por qué estoy insistiendo con esto? Con lo que va a ir por debajo. Porque a muchos de ustedes que seguramente son lectores, cuando leen una novela o un libro, no es solamente lo que leen lo que los atrae, sino los mundos en los cuales los mete, los cuales es lo que va por debajo de esas narrativas. Entonces, no en el primer cuatrimestre, pero en el segundo cuatrimestre trabajamos mucho lo que llamamos la segunda narrativa, que es esas aguas que van por debajo de los escritos, esas maravillas que no controlamos, pero que vamos también descubriendo al escribir, ¿sí? Bueno, gracias, Luna. Así que creo que también lo tuyo nos aportó algo más. Bueno, ¿quiere continuar algo? ¿Alguien más? ¿Vos, Alicia, Gladys, Eva? Tengo ganas de contar porque lo mío es absolutamente diferente. Muchas gracias por los aportes tuyos y de Claudia. Yo empecé en periodismo, y periodismo particularmente de negocios. Entonces, realmente mi escritura, y después pasé a comunicación institucional, que es lo que hice durante 35 años. O sea que escribir no es un problema para mí, escribo en 2 minutos, pero escribo duro, escribo inexpresivo, por eso me pareció interesante el concepto de la formación en escritura expresiva, porque en general lo que yo hago es ubico bien los datos, los números, los testimonios, las comillas, las comas, los puntos, los párrafos, o sea, pero desde un punto de vista periodístico, y creo que vos fuiste director de uno mismo, si no me equivoco, sé que venís también del mundo del periodismo, ¿no? Te puedo contar lo que tuve que hacer para sacarme yo también me ponen la pantalla en blanco, papel, y me dicen escribí, y es como que me pusieran en on. Pero cuando quise retomar escribir un sueño de adolescente, que era escribir novelas, me di cuenta de que seguía escribiendo muy, muy duro, muy automáticamente, muy en primera narrativa, no en segunda narrativa, como que era algo muy, muy profesional lo que estaba haciendo, y era casi como una máscara que me ponía a través de esa forma de escribir. Y por más que yo venía de talleres y había publicado un libro que se llamaba ¿Cómo lo escribo?, me anoté con mucha humildad en un taller literario, que me hicieron de goma.
eran 12 escritores que vivían en Villa Gesell y venían a Buenos Aires, uno es Guillermo Sacomano y otro era Juan Forn, que además eran amigos míos, y incluso uno había sido editor de un libro mío, y eran bravísimos, bravísimos, y bueno, yo, había que elegir un proyecto, y me acuerdo que el primer capítulo de esa novela yo lo escribí 14 veces o 16 veces, que lo iba haciendo y cambiando, y lo llevaba. Incluso creo que fui uno de los pocos que sobrevivió, éramos cerca de 18, y los únicos que salíamos sin llorar, por todo lo que nos habían pegado, era una mujer llamada María Inés Krimer, que también escribió muy bien, y otra mujer llamada María Maratea. Pero todos los demás abandonaron o salían llorando. Yo en esa época los traía todos para Belgrano, en el auto, y muchas chicas venían llorando de que sabían de todo lo que estos sátrapas les habían dicho de su texto, y tenían razón. O sea que también, bueno, en algún momento, en algún tramo del aprendizaje hay que deconstruir, como yo le llamo, ese lenguaje, esa posibilidad que tenemos algunos de que somos redactores, ¿no? Como que, y pasar a ese mundo sin red, que es el de la escritura más personal o de ficción también, ¿no? Y eso es un Claro, poco, y aparte me interesó también mucho, estaba mirando lo que es la Fundación Columbia, que no conocía, y digamos, esta cuestión que tiene que ver con la espiritualidad o con lo holístico, me parece, es una etapa de la vida. Yo tengo 62 años, 61 años, cumplo 62, también es una etapa de la vida en la que estoy en esa búsqueda o en esa conexión y qué sé yo, entonces todo eso me pareció súper atractivo para romper justamente algo que todavía no pude romper, que tiene que ver con los esquemas de la escritura que yo implemento con tanta facilidad. Quizás Mi único problema es que yo me voy de viaje ahora por todo un mes y no puedo tomar un compromiso por un año. Ese es mi único problema. bueno, es un problema tuyo, si querés. Sí. También si querés, podés, estés donde estés en Mallorca o estés en Miami, conectarte. darte. Es muy No, lo que probable. pasa es que voy con un programa, me voy a la Bienal de Venecia con un grupo de mujeres de la cultura. Pues también, si vos realmente querés, podés el primer mes no hacer los ejercicios y participar, o bien podés pedir al día siguiente a Ingrid la grabación y te la manda. Como que ese ya no es un impedimento. Es muy probable que de los 4 encuentros o 5 que tenemos por mes, 1 o 2 yo lo dé desde Córdoba. Estoy alternando mi vida entre Buenos Aires y Córdoba. Que si no quiere lo puede hacer, ¿sabes? Así que bueno, va en vos. Y también quería decirte algo más respecto Te digo de... una cosita yo, Juanca. Dale, ya lo recuerdo, porque se me fue. No, vení, somos varios los que hemos hecho otras experiencias de escribir para otros, periodismo, yo también trabajé en comunicación institucional muchos años. Llegado el momento, cuando se van abriendo de a poquito las compuertas, es una herramienta más, es una ventaja, porque tenés lo que tiene que ver con el manejo del lenguaje, ¿no? Con el conocimiento de la herramienta. El tema está, me parece, o la clave está en algo que mencionó así Juanca como al pasar, que es la máscara. Cuando yo me calzo el traje de la profesional y escribo para otros, no me expongo, digamos. Hay un muy conocido escritor que sobre todo para infantil y juvenil, y no, de novela gráfica, Neil Gaiman, que en su masterclass decía, para escribir hay que tener un poco de osadía, ¿no? Es como darse permiso de salir desnudos a la calle a veces. Y entonces ahí sí tenemos que aprender a sacarnos las máscaras, pero por lo demás todo lo que traes es un bagaje súper valioso, lo vas a hacer jugar a tu favor. Ahí me acordé lo que iba a decir, que se me había escapado. Si vos lees, por ejemplo, algunos diarios americanos, el New York Times, o a veces en Liberación en Francia, o mismo en algunos diarios españoles como El País, que están muy bien escritos, vas a notar que muchos periodistas o redactores incorporan a la narración elementos de la ficción, que cuentan como si fuera una ficción, hacen diálogos, cambian la voz del narrador, introducen
monólogos internos, reflexiones, como que está muy, muy de moda empezar a romper esa frialdad que teníamos antes los periodistas que escribíamos con... Incluso antes me acuerdo que cuando yo empecé, que no se ponía yo, se ponía este cronista o este redactor. En tercera persona. O este que escribe, como que no se podía usar esa palabra, ¿no? Así que bueno, va en vos también, Alicia. Nosotros estamos acá y bueno, va en vos que te sumes o no te sumes. También es cierto que quizás a veces siempre aparece, si hay lugar en el curso, después de un mes aparece alguien, ay, no me había enterado, por favor hágame un lugar, y si hay lugar, le decimos lugar. Y yo y Claudia le damos alguna mano fuera de horario para que se ponga a la par de los ejercicios que vamos haciendo, que de alguna manera son progresivos. También retomo algo que mencionaste, que es el tema de lo espiritual y de alguna manera es cierto que, como decía uno mismo, este curso surgió para poder alimentar de materiales de la revista Uno Mismo. Y entonces cargan en la didáctica muchos elementos de las formaciones que yo hacía en esa época, que fueron básicamente Gestalt, bioenergética, y después la formación en psicología transpersonal. Entonces, bueno, de alguna manera, no lo digo ahora, pero vamos a llegar apuntando a una manera de escribir más como canales de una energía superior que como deseos. Pero eso no lo digo ahora porque es difícil entenderlo ahora desde esta presentación. Eso se va dando y cada uno lo empieza a reconocer y le empieza a abrirse a esa receptividad que aparece, que se sabe si es propia o es que se escribe a través de uno. Bueno. Súper interesante. Bueno. Me gustaría escucharlos a todos, así que me gustaría escucharte a vos, Eva, a vos, Bruna. Perdón, No, Bruna ya habló. A Gladys, a Rubén y a María. Aproveche que antes de que terminemos, que quieran contar. Contar, preguntar. Hay una voz externa que aparece. Sí, hay como alguien, como una interferencia. Hola María, ahora te vemos la cara. Perdón, estaba en un taxi que acabo de venir del aeropuerto y justo me entró la invitación a la charla cuando bajé del avión. Y bueno, bueno. Hay un ruido raro. ¿Alguien sabe por qué está? Bueno, hacer lo siguiente, María. Esperá que hablen los demás. Estamos contando cada uno. Ya explicamos un poco cómo era la dinámica. No la voy a contar de nuevo, sí, pero mañana vos podés pedir la charla. La grabación. Escuché todo igual. Bueno, entonces tranquilízate. Está bien. Mientras habla otra persona. Dale. Bueno, gracias. Rubén, un congénere mío, a ver, que hable a un hombre también. Bueno, ¿te fuiste a cocinar, Rubén? No sé si está. Bueno, ok. Gladys o Eva, cuéntenos un poquito de ustedes y lo que les traen por acá. Me saco los auriculares porque no anda el micrófono. Vale. En realidad yo los llego al taller por la Fundación Columbia y desde ese lugar es que me interesó. Y me interesó porque supe que vos habías trabajado mucho y dirigías la revista de Uno Mismo, revista que me acompañó durante mucho tiempo. No tengo aspiraciones literarias, no, la verdad es que decía, bueno, pero ¿sobre qué se escribirá? ¿Qué sé yo? No lo sé. No sé cuál es el estilo de mi escritura, desconozco. Y lo que sí me llamó la atención fue esta cosa de la escritura expresiva. Y digo, hay algo que me llama del taller y tiene que ver con, quizás, ahora que lo están nombrando, con estas segundas narrativas. Porque en lo personal, digamos, de acuerdo a mis trabajos, mi trayectoria laboral, había muchas profesionales de primera línea, de mucho renombre, y que me decían, estas cosas tenés que escribirlas. Y yo no las escribía, y yo no las escribo, y yo las dejo anotadas en cuadernos. O sea, hay algo ahí, pero está
todo como en punteo de cosas. Y nada, me parece que llegó el taller en el momento en que podía hacerlo, y dije, bueno, veré de qué se trata, y veré qué son estos procesos de la escritura, que los desconozco, los desconozco. Pero Me encanta que hayas traído la palabra expresiva, Gladys, porque tanto Claudia como yo usamos mucho hincapié en ella. Ustedes habrán visto que hay muchas propuestas de talleres de escritura creativa, ¿cierto? Nosotros somos muy, muy claros en eso. Podría fundamentarlo muy brevemente diciendo que crear ese, bueno, inventar, poder juntar elementos que estaban en un lugar y llevarlo a otros y crear algo creativo, ¿no es cierto? Aquí lo que buscamos básicamente es que uno pueda sacar de adentro lo que está en las estructuras profundas de su mente, de su percepción, de sus registros, de su conciencia, etc. Y también, tengo que decirlo, no soy ingenuo, este proceso de expresar tiene algo de autoconocimiento y algo de ayudarte a darte cuenta de algunas cosas que habitualmente no te das cuenta o no nos damos cuenta. Yo cada vez que me pongo a escribir, empiezo siendo una persona y termino siendo otra, porque de algo nuevo me di cuenta al escribir, que antes no me daba cuenta. Entonces, de alguna manera, eso es lo que hace de que este taller esté dentro del marco de una fundación espiritual, de autoconocimiento, como es la Columbia. Es por ese lado. O sea, que se junta por ahí. ¿Sí? Gladys, vos decís que en tu trabajo te decían estas cosas tendrías que... no me quedó claro, no sé si lo dijiste, ¿a qué te dedicas? En eso me refería a trabajos con mujeres en prostitución o mujeres víctimas de violencia y demás, que fueron experiencias muy novedosas en un punto, y que nada, que yo no las escribía. No las escribía. Bueno, aquí también aparece otro tema que no lo pensaba tampoco mencionar, pero sí, ya que lo que vos contás es tan importante. También a veces la escritura es servicio. De repente, que alguien como vos que conoce la temática, pueda empezar a contar algunos temas, empezar a darle visibilidad a algunos temas, a algunas situaciones, estás ayudando a la sociedad, no solamente a vos como escritora, a vos que la tu familia te conozca, sino a que empecemos a reflexionar y a entender algunas temáticas que nos atraviesan y que no tenemos todavía mucho espacio dedicado a ellas, ¿cierto? Estaba diciéndole a una... No lo había pensado de esa manera, pero sí, claramente cuando pasan el tiempo, dice, uno tiene para contar qué pasó en otro momento respecto de esto. ¿Sí? Hay muchas personas que empiezan a decir, si la vida me puso en esas circunstancias, puedo aprovechar para ser un vocero de lo que aprendí a través de ellas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y bueno, también para empezar, como te decía, a reformular algunos temas, porque el tema de la prostitución está por lo general visto desde el punto de vista de la mujer, pero desde el punto de vista del cliente, ¿no es cierto? Que es ahí donde también está otra de las grandes patas del problema, ¿no? Sin dudas. Así que, y así en muchas otras temáticas. Así que te agradezco que hayas traído esto, porque me sirve para hablar también del servicio. La escritura también puede ser servicio, ¿no es cierto? Me imagino que tanto vos, Luna, como tanto vos, Susana, además de tener en vos tus archivos y tus cartas y tus diarios, de tu experiencia, también hay mucho que le vas a aportar, a impregnar a esas narraciones. Y que las otras generaciones que lo van a leer van a darse cuenta de que acá, o que la abuela, o que vos también masticaste mucho esto, ¿no es cierto? Y creo que ahí empieza a aparecer el sentido, el aporte de la escritura. Tú no escribes solamente para divertir o que otros pasen el tiempo, sino también pasa para ayudarlos a reflexionar, a despertar, ¿no es cierto? A detonar. Me encantan estas cosas. Me encanta cuando empezamos a hablar de este aspecto. Gracias, Gladys. Bueno, Eva. Bueno, yo estoy haciendo
recopilando las actas de la parroquia en la que vivo. Estas actas comienzan en 1929 y entonces estoy tratando de crear contexto, como ustedes dicen, lo que me lleva un tiempo increíble porque o sea, estoy haciendo historia, pero quería hacer historia de la parroquia a través de esas actas. Y para que no se pierdan, recuperar así muchas familias originarias de distintos puntos de Europa que llegaron al lugar por 1900. Bueno, pero es tan amplio el tema porque estoy leyendo tantas cosas que no sé dónde detenerme. No son experiencias mías, son experiencias de otros. Y ya muchos de los que escribieron esas actas ya no están. Entonces, bueno, se me hace difícil el tema. Bueno, ahí quizás vas a tener que optar entre si vas a ser una mera recopiladora de materiales que escribieron otros, o si vas a poder tomarlo como el caso de Susana, que partiría de sus diarios o de sus cartas para contextualizarlas y reescribirlas desde un nuevo lugar, ¿no es cierto? Ahí va a ser una de las primeras decisiones que vas a tener que tomar, ¿no es cierto? Si vas a ser la editora o vas a ser la relatora, ¿no? Esa es una. Y después también que porque hay visiones políticas también, sobre todo. También. Sí, quizás siendo muy, muy objetivo de cara a este curso, lo que podría decirte es que el primer y segundo mes quizás lo que vamos a hacer no te va a dar directamente en tu trabajo. Pero vas a entender algunos entrecruzamientos que se producen al escribir y te van a servir después para tomar, por ejemplo, un acta, como si fuera una fotografía, ¿no es cierto? O un recuerdo, y a partir de él contextualizarlo, amenizarlo, informarlo, darle voz. Sí, fotos también tengo. Ponerle tu impronta. ¿Ves? Claro. Ahí donde muchas veces me han traído algún material y yo, bueno, le di forma, pero también sin quererlo le puse algo mío, ¿no es cierto? Y eso fue lo que el grupo te puede llegar a ayudar a hacer con tus trabajos de la parroquia. Pero antes te vamos de alguna manera a fortalecer o a dar herramientas para que con materiales propios veas cómo se puede partir de ahí y llevarlo a un lenguaje común. Entiendo, porque no es mi profesión escribir. Yo soy bioquímica. ¿Pero te gusta a esta altura de la vida poder hacer esto? ¿Cómo dice? Si te gusta a esta altura de la vida, sí, dedicarte a esto. Sí, me gusta. Siempre me gustó. Te lo pregunto, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque son muchas horas más de las que parecen. O sea, hay muchas horas de sentarse, de pegar la cola a la silla, de trabajar, de tener paciencia. Y de repente lo único que después nos queda en el cuerpo, en cada uno, es la experiencia que hicimos, el gusto o el disgusto que vamos teniendo. Totalmente, es cierto. cierto. Después uno lo entrega al cliente o lo pone en la biblioteca o se publica, y uno con qué se queda, con el recuerdo, pero también con la experiencia que tuvo en ese momento. A mí mi idea no es trascender, sino recopilar y dejarlo en el lugar para que no se pierda. Para mí, que soy un tipo casero, que me gusta quedarme en casa, incluso el fin de semana, la escritura es el mejor pretexto que encuentro para no salir y quedarme en casa y llama escribiendo, ¿cierto? Sí, total. Muchas gracias. Bueno, ¿quién nos faltaría hablar? María, vos. María Sillade Sencilló nos faltaría. Bueno, esto es básicamente lo que hacemos. Hola María. Hola María. Sí. ¿Querés contar algo?
Sí, mira, yo no tenía mucha idea de qué se trataba. No sé si es para mí esta actividad, o sea, este tipo de ejercicio. Tendría que ver también el tema del horario, porque ya te digo, recién me enteré de todo hace un ratito, los horarios. Cómo es Tal la vez propuesta. María, lo primero que te pediría es que entres en la página de la fundación, busques formación, Sí, y al final de toda la explicación hay un cuestionario. Te ajá, puedo escribir a vos y me lo mandes a mí. Entonces ahí yo lo leo y te puedo decir si lo que vos estás buscando te puede servir. Pero también te va a servir a buenísimo. vos para definir si esto que estamos haciendo es lo que te puede interesar. ¿Sí? Bueno, hagamos así entonces. Bueno, Buenísimo. Gracias. bueno. Les pregunto a los demás que están, a las demás personas, a ustedes, ¿alguien quiere hacer una pregunta concreta o de la manera que trabajamos en los talleres? A mí se me ocurría pensar, en el caso que lo haga, la verdad que me re seduce, ¿no? Tengo que ver muchas variables para ver si lo puedo hacer. Pero si los trabajos, las tareas que se nos dan, bueno, escriban sobre, whatever, no sé, algo, un tema la vaca. No, No. ok, No porque decimos, no sé si quiero exponer todo no decimos tema vaca. Decimos, por ejemplo, uno de los primeros trabajos es que nos cuentes, esto ocurrió de verdad. Ah, ok, perfecto. Entonces, contás algo de tus historias, de lo que vos querés hacer ya con todos tus materiales, y lo adaptás a algunas. Y poco a poco, a través de 4, 5 o 8 modelos que vamos dando, empezás a tener tipologías o encuadres para volcar información. Ese modelo de esto ocurrió de verdad, después te va a servir para montones de aspectos. Claro. Que va a decir, bueno, otro trabajo va a decir, bien, cuenten algo que ocurrió en un momento, pasó algo y después el momento cambió. Entonces, vos ahí le pones los contenidos que vos querés, que te sirvan para tu libro, pero ya tenés un modelo de cómo un hecho puede cambiar una situación. Cómo contar eso, un antes y un después. Suponte que estás contando, no sé, cuando eras chica y de repente estabas viviendo una situación y después hubo una gran explosión que hubo en los años 70 o 80, y como después la vida cambió. Entonces tenés un antes y un después. ¿Qué elementos conviene articular y cómo desplegarlos para que en el antes no aparezca el después, y como algunos elementos que empiezan a aparecer en la explosión toman otro poder, ¿no es cierto? Entonces ya tenés dos modelos, y así vamos dando modelos de lo que yo llamo tipologías, ¿no? Que te sirven para apoyar después lo que vos quieras narrar. Okay. ¿Ves? No es que te vamos a decir escribir sobre la vaca entra tranquila. Pero sí usamos mucho canibalizar escritos anteriores, ¿no? Canibalizarlos le damos el sentido de comerlos, digerirlos, atraparlos y presentarlos de otra manera. Sí. Me gusta escucharte porque estoy en sintonía, porque el trabajo mío desde cuando me fui ha sido mucho en la búsqueda espiritual, que empezó ahí en California, y se atraviesa con el budismo, con la Gestalt, entonces me parece como que muy coincidente. Bueno, tenemos caminos parecidos. Silvia, y también fui a California, también fui a Esalen, también con esa corriente de terapeutas o de pensadores, ¿no? También con esa influencia que cuestionaba las religiones desde un lugar mucho más amplio, ¿no? Claudio Naranjo. Así es. Pero bueno, sí, está bien, pero no se va a ver tema la vaca. No, ni tampoco el tema de redacción, porque redacción también después tendría que ponerle muy bien 10, y no ponemos muy bien 10. Pero quizás la pregunta iba también, es cuando decís canibalizar un texto, por ejemplo, puedo yo agarrar un evento, o sea, ustedes tiran esto que pasó, fue verdad, no sé cómo dijiste, esto que ocurrió fue Esto verdad. ocurrió de verdad. Es verdad. Entonces, agarrar, por ejemplo, uno de los textos que tengo, que fueron verdad, porque me pasaron,
y canibalizarlo. Claro, tomás los elementos y lo contás desde ahora con los otros elementos que querés. Pero ahí Buenísimo. también les damos unas pautas, también después más adelante les vamos a dar Pautas de ordenamiento, es un proceso, en fin, no da la charla como para contar toda la metodología, pero yo creo que está dada como una idea general de cómo trabajamos, ¿no? Sí, sí, sí. qué va, Gracias. qué va al comienzo, qué va en el medio, El, cómo el orden, por el ejemplo. orden, cómo operan los finales, las conclusiones, cuándo conviene adelantar una conclusión y cuándo no, y cuándo hay un eje en el texto y cuándo hay ramificaciones, juegos aleatorios entre informaciones que no directamente o no explícitamente se ligan, pero empiezan a crear un campo que las liga. Son otros recursos que nosotros, cuando lo leemos, decimos, qué bien que escribe este Torrante, o este señor, y usted aplicó de repente algunos elementos. Una pregunta, Bueno. ¿se trabaja siempre sobre un texto, por ejemplo, o un cuento, una idea que tenemos y lo trabajamos durante todo el año? ¿O vamos variando, vamos trayendo cosas nuevas? ¿Cómo es esto? En principio trabajamos sobre cosas nuevas cada semana, y después sobre el final del año les pedimos que vuelvan sobre los primeros textos y que vean qué les aplicarían a esos textos. Esa es en la primera mitad del año. La segunda mitad del año, si bien damos algunas consignas, también damos más libertad. Y si alguien nos dice, miren, yo quiero escribir sobre esto, bueno, escribir sobre esto, aunque estemos escribiendo otro tema. Okay. Bueno, Bueno, realmente linda charla, muy fácil, para mí fue más bien como compartir más que vender algo. Así que les agradezco mucho haber venido, y si quieren, todavía tenemos lugar. Creo que comenzamos la semana que viene, que comenzamos. el miércoles 16. Así es. Y ahí arrancamos. Por lo general, bueno, los miércoles casi no hay feriados, pero si a veces hay feriados o hubiera algo, seguimos igual y aprovechamos el espacio. A veces, y después también, bueno, si algún día lo permite y somos todos de Buenos Aires, también cada tanto hacemos alguna vivencial o alguna cena para conocernos y para pues también sepan que se empiezan a crear vínculos de amistad entre los compañeros. Bueno. Muy Muchas bien. gracias, entonces. A través de la fundación nos pueden contactar a Claudia y a mí, hacernos alguna otra pregunta, y con mucho gusto los respondemos. Bueno, gracias Ingrid por el soporte técnico. Y bueno, es esto. Gracias. Los esperamos. Bueno, ahí Bruna cuenta que se va a inscribir. Bienvenida, Bruna. Te esperamos. Se ponen en contacto con la fundación y nos estamos viendo en una semanita. Bueno. Genial. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.